Hola, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Pues hoy le traemos otra lección y la lección se llama Lo que la palabra de Dios habla sobre el origen del pecado. Pero para comenzar me gustaría que invitáramos al Espíritu Santo. ¿Qué tal? ¿Bien? Pues invitémoslos y como siempre pues oremos antes, ¿verdad?, de comenzar esta lección para que lo podamos invitar. Así es que me gustaría que oráramos juntos, ¿sí? Bendito Señor, gracias te damos, Señor, por esta nueva lección. Gracias por estos aprendizajes. Gracias porque nuestros amigos nos están viendo. Gracias, Señor, porque sabemos que nos amas. Y gracias porque sabemos, Señor, que en este momento nos oyes y que vamos a invitar al Espíritu Santo que sea nuestro Maestro. Sabemos de que va a estar con nosotros y por eso te lo agradecemos. Te pedimos también perdón por nuestros pecados y que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros cada vez que abramos la Biblia, Señor, para que podamos comprenderla. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así es que me gustaría que fuéramos rápidamente a Apocalipsis 12, versículo 7 y hasta el versículo 10, porque quiero que resolvamos ahí una pregunta, y la pregunta es, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Dónde? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Capítulo 12 y versículo número 7 al 10. Y dice lo siguiente: Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo, y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue arrojado en tierra, no en la tierra o a la tierra. Fue lanzado del cielo. ¿Dónde inició? En el cielo. Hubo una guerra. Fue ahí donde inició el pecado. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Dónde vive Dios? En el cielo. ¿Recuerdan Juan 14 del 1 al 3 que estaba preparando? ¿Recuerdan una de las lecciones? Que Cristo se había ido a preparar, ¿qué? Hogares, ¿no? Mansiones. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Y dónde? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿recuerdan? Pues ahí es donde vive Dios, en el cielo. ¿Y saben qué? Ahí también iba ¿quién? Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Ahí a acusar ¿a quién? A ti y a mí. ¿Dónde inició la guerra? Allí, en el cielo. ¿A través de quién? Vamos a seguir estudiando. Y dice, ¿en quién se originó el pecado? Ahora nos vamos a ir a Ezequiel, capítulo 28, del versículo 14 al número 17. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 28, ¿verdad? Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28, versículo 14 al 17. Vamos a ver en quién se originó el pecado según la palabra de Dios. Y dice lo siguiente. Versículo 14. Dice lo siguiente: Tú, querubín ungido, protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti cómo había quedado. Había sido perfecto, ¿verdad? Desde que fue creado, dice, hasta en el momento que se halló en él, ¿qué? Desobediencia. Entonces, ¿se convirtió en quién?
en un desobediente. ¿En quién fue que se originó el pecado? En este querubín. Fue el primer pecador de toda la historia, de todos los universos y del mundo. No inició ahí en el Edén. Pero vamos a seguir y dice lo siguiente. Ya en la tierra, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Le dio una señal de obediencia. Y recuerdan que cuando Dios hizo todo, lo hizo perfecto en gran manera. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, y ustedes lo pueden corroborar. Y dice lo siguiente en el capítulo 2, en el versículo 15 al 17. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva ya en la tierra, verdad? Y dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que la labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, de todos los árboles, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La mujer tenía que ser también una ayuda idónea para él. Así es que él les dijo a los dos, no coman, no solo a Adán, sino a los dos les dijo, no coman del árbol que está en medio de ¿dónde? Del huerto, porque si no, ¿qué? Morirán. Entonces, ¿qué señal de obediencia dio Dios? Que no comieran de ese árbol. Pero vamos a ver qué pasó en Génesis 3, versículo del 1 al 6. Y dice lo siguiente, capítulo 3, versículo del 1 al 6, y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, ¿qué dijo a esta serpiente? Le dijo a la mujer, la ayuda idónea, le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondiendo a la serpiente, le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, o sea, de todos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué sucedió después? Desobedecieron, ¿no? Totalmente. Creyeron más a quién? A una serpiente que a su creador, que a Dios. Así es que ahora vamos a lo siguiente y dice, ¿qué es el pecado? Ellos ahora ya habían cometido pecado. ¿Qué es pecado? Pecado, según la palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo número 3 y versículo número 4, dice lo siguiente. Cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Recuerdan que Moisés y Dios estuvieron reunidos en el monte Sinaí por 40 días, 40 noches, y les dio una ley. Entonces, todo el que comete pecado es porque transgrede ¿qué? La ley. Esa es la definición. Cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley, de esos 10 mandamientos. Así es que ahora vamos a una cosa muy importante, y es que ¿a quién se somete el pecador? ¿A quién se sometió Adán y Eva? La serpiente, ¿no? Y ahora en nuestros días, ¿a quién nos sometemos nosotros? Tenemos los 10 mandamientos, sabemos qué es la definición del pecado, y si no guardamos los 10 mandamientos, si no los acatamos, entonces ¿a quién, verdad, nos estamos sometiendo? O sea, ya cuando pecamos, ¿a quién nos sometemos nosotros? Así que vamos a ver qué es lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Y dice lo siguiente, el que hace pecado es del diablo,
Porque el diablo peca desde el principio. ¿Recuerdan al querubín? Desde el principio que hizo en el cielo una guerra con sus ángeles, ¿no? Querían derrocar a Dios. Desde el principio que hace él, pecado. No se sometía a la obediencia de aquel que todo lo sabe y es perfecto, que es Dios. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Algunos me dirán, pues obedecer perfectamente es complicado. Y yo te diría, es cierto. Y tienes razón. Pero nosotros tenemos a alguien, dice este versículo. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que nosotros podemos buscar a Jesucristo para que Él nos ayude a guardar esos mandamientos. Pero Dios sabe que no será de un día para otro que vamos a dejar las cosas, pero Él estará ahí, ayudándonos cada día, viendo nuestro interés, nuestro entusiasmo. ¿En qué? En querer seguir a Cristo. Y eso lo logramos ¿a qué? A través de la oración, a través de la comunicación diaria con Dios nos va a ir transformando poco a poco. Así es que tenemos la salida, tenemos esa salida, esa bendición, ese don que es nuestro Señor Jesucristo, que está a nuestro alrededor para ayudarnos, así como sus santos ángeles y también el Espíritu Santo. Así es que no está todo perdido, hermanos. Hay una solución. Ahora vamos a lo siguiente y dice, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? ¿Cuál es la consecuencia de pecar? Y no seguir a Jesús, de no pedirle ayuda, de no someternos a Él con amor, porque todos queremos vivir, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que dice aquí. Y dice lo siguiente. Vámonos a Romanos capítulo 6 y versículo 23. Romano capítulo 6 y versículo 23 dice la palabra de nuestro Señor Dios. Y dice lo siguiente. Capítulo 6 y versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor ¿qué? Nuestro, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna. Así que Dios quiere que tengas vida eterna. Es cierto, Adán y Eva comieron y murieron. Cierto. Y nosotros también podemos morir, pero tenemos que una bendición, y esa bendición es que el don de Dios es vida eterna. Solo tenemos que entregar nuestro corazón a Él, buscarlo diariamente, sinceramente, con sinceridad, y Él nos ayudará a que podamos ir limpiando nuestros pecados. ¿Pero qué? Con la ayuda de la sangre de Jesús. Por eso es que Él vino a morir a esta tierra. Por eso es que Él hizo ese gran sacrificio, para que ahora Él esté intercediendo por nosotros. ¿Dónde? En el cielo. ¿Dónde? Donde está el Padre. ¿Tú cometes pecado? Yo también. Pero ¿sabes qué? Tenemos a ese abogado, a ese intercesor que se llama Jesucristo. Y Él, ¿verdad?, intercede por nosotros. Ve desde el cielo y dice, Él quiere cambiar, le ayudaré, le mando a los ángeles, le mando al Espíritu Santo para que le ayude y transforme su mente, que es llamado corazón. ¿En dónde? En la Biblia. El corazón es la mente, donde emana lo bueno y lo malo. Las decisiones que tomamos se toman aquí, lo bueno y lo malo. Entonces, me gustaría que leyéramos algo ahora. Pero recuerda, Cristo está intercediendo por ti y por mí. Dice, ¿quién hizo a Satanás? Entonces, Dios no creó a Satanás, llamado adversario, sino a Lucifer, Lucero. Era llamado Lucero. A ese fue que creó Dios. Una criatura de extraordinaria belleza e inteligencia, como lo habíamos leído, ¿verdad? En Ezequiel 28, versículo 14 hacia el 17. Una criatura de extraordinaria belleza e inteligencia. Lucifer poco a poco cultivó la envidia, el odio y el orgullo. En el colmo de su extravío, pretendió ser igual a Dios y llevar también a Adán y Eva. ¿Recuerdan lo que leímos?
No, le dice, no morirán, sino que serán igual a quién, a Dios. Él quería ser igual a Dios, por eso hizo la guerra en el cielo. Ahí fue donde se originó el pecado. ¿En quién? En él, en Satanás, en ese dragón, en esa serpiente antigua. Era un querubín perfecto, pero por su decisión, ¿verdad? Es lo que es él ahora. ¿Un qué? Un adversario de Dios. Y quiere que también tú seas adversario y que yo sea adversario. Pero sigamos y dice, en el colmo de su extravío, pretendió ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios acusándolo de tiranía y desamor. ¿Dónde? En el cielo. Dios no lo destruyó a Satanás para permitir que con el tiempo se manifestara en toda su crudeza la malignidad de su proceder y no quedara dudas acerca de la justicia y el amor divino. ¿Por qué Dios no lo destruyó en ese momento? Muchos hubieran dicho, nadie puede hablar un poco o imaginarse que Dios no es justo. ¿Por qué? Porque lo destruye y no más. Entonces, ¿Dios qué hizo? Pues hizo que pasara el tiempo para que se viera, ¿qué dice aquí? La crudeza de sus ideas, la crudeza de su malignidad. Dice, el pecado original ahora. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 31. El hombre fue dotado por su hacedor de inteligencia, razonamiento y capacidad para elegir libremente su destino. Al enfrentarse con Satanás y al caer en la tentación, cometió el pecado de desobediencia a un mandato definido de Dios. ¿Recuerdan? El no comer de ese árbol. Además, ejerció equivocadamente su poder de elección. Creyó a Satanás y desconfió de Dios. De esa manera rechazó a su Padre Dios y se puso debajo de la tutela de Satanás. ¿Debajo de quién quieres estar tú? ¿Quién quiere que seas tu maestro? Yo también quiero que sea Dios. Así es que juntos oremos y sigamos a quién? A Dios. Así es que tú tienes, ¿verdad?, la posibilidad de decidir día a día a quién seguir, quién sea tu maestro. Así es que mi deseo es que escojas bien y que sea nuestro Señor Dios, porque va a haber un momento, como dice en Apocalipsis 20, versículo 10, de que Satanás y sus secuaces serán destruidos, y también los seres humanos serán lanzados al lago de fuego y no habrá más pecado, porque todo el mundo y todo el cielo sabrá de lo que el pecado, la consecuencia del pecado es. Podemos ver a nuestro alrededor, podemos encender la televisión y ver las noticias y ver cómo el mundo ha cambiado y va cambiando a mal, a mal. Entonces, busquemos a Dios y que Él haga de nosotros una nueva persona. Se puede porque Él lo ha prometido. Así es que Dios te bendiga y prospere tu casa, y te pido que siempre ores y que siempre leas la palabra de Dios con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. Y gracias por estar, ¿verdad?, viendo este video. Me gustaría que lo compartieras y que oraras por ti, por mí y por todos los que nos rodean. Un abrazo y que Dios te bendiga.